Programa especial a fondo de aquí de Mega Noticias. Nos quitamos el cubrebocas con motivo de seguir protegiéndonos, es muy importante. Hoy vamos a tener un programa especial, vamos a tener una charla especial, como nos gusta en este programa, platicar una o dos veces al año con el gobernador en forma profunda de los temas que se están gestando, que están trabajando. Vamos a hablar de los proyectos de los próximos 3 años para Jalisco y también algunos de los temas de coyuntura y claro, un poco de política también, como siempre, que le gusta al gobernador Enrique Alfaro. Enrique, nos gusta, sí, también hay que recordar que nos gusta esto. Gracias por la invitación, Raúl. Gracias por acompañarnos aquí en Mega Noticias, como siempre. Nos gusta tener estos minutos que nos dedicas para platicar a fondo de algunos de los temas que me parece que vale la pena. A ver, estás concluyendo 3 años de la primera parte de tu administración, nos quedan 3 años más, ¿sí? ¿Qué se puede esperar? Yo creo que explicarle a la gente que nos ve lo que han sido estos primeros 3 años es muy importante, porque no solamente ha sido un periodo de gobierno marcado por la pandemia, es decir, de lo que llevo de gobernador, la mitad ha sido en medio de una pandemia. Sí. Eso de inicio representa una realidad nunca antes vista en Jalisco. Lo segundo es que tampoco creo que haya habido un gobernador al que le haya tocado un escenario tan complejo en la relación con el gobierno federal. Ha sido de veras algo extraordinariamente complejo en términos de la relación política, lo que ha sido estos 3 años en la relación con el gobierno federal, el ambiente de violencia en el país, la desconfianza pública, la desconfianza de la ciudadanía en lo público y en el gobierno en general como un problema global, no ni siquiera de México. En fin, un escenario muy difícil que nos ha puesto a prueba, Raúl. Yo diría, son 3 años de trabajo intenso. En medio de la adversidad, creo que logramos al principio del gobierno sentar los cimientos de un proyecto que pudiera tener viabilidad. Y a 3 años de distancia, lo que yo creo es que la solución a los grandes problemas y desafíos que tenemos en el Estado se va atendiendo paso a paso. No es de ninguna manera cantar victoria. Es decir, que los avances hoy se empiezan a ver, que los procesos de transformación profundos a los que nos comprometimos al inicio de este gobierno se van cumpliendo paso a paso, y me siento muy tranquilo del esfuerzo que hemos hecho, de haber diseñado un gobierno eficaz, un gobierno honesto, un gobierno que cumple su palabra. Me da mucho gusto, por ejemplo, decir que ya llevo más de 3 vueltas completas a Jalisco. He recorrido a ras de piso todos los municipios del estado ya 3 veces y seguiré haciendo esa práctica, un ejercicio cotidiano en términos de mi desempeño como gobernador, porque es así, viendo la realidad de frente, como te das cuenta de cómo están las cosas, qué es lo que tienes que hacer. Me siento muy tranquilo, cansado, 3 años cansados, difíciles, pero de muchas satisfacciones también por ver los avances que van tomando forma. A ver, déjame, ya abordaste varios temas en esta introducción. A ver, gobierno federal, ¿sí? Ha sido complejo, pero la va sorteando. A veces como que vemos que se aprieta la relación y a veces como que se ve relajada. ¿Cómo es esta relación con el gobierno federal? Bueno, primero lo que he aprendido es que Jalisco es mucha pieza. Es decir, a pesar de la relación difícil con el gobierno federal, hemos encontrado la manera de resolver nuestros temas. Hay algunos que no tienen solución si no entra el gobierno federal. Eso es cierto también. Por ejemplo, el tema del agua, de abasto de agua. Este viacrucis que ha sido lo de la presa del Zapotillo, que es una obra federal, que es una obra que nosotros no pedimos, pero que es la única posibilidad que tenemos en el corto plazo de que la ciudad de Guadalajara y los Altos de Jalisco aprovechen el agua del Río Verde. Pero es una obra federal. Y encontrar un punto de acuerdo con el presidente para este tema ha sido verdaderamente complicadísimo. Pero como ese tema hay muchos otros, en los que si el gobierno federal no entra, la ruta de salida es muy complicada. Sin embargo, en casi todos los temas hemos podido hacerles frente con lo que tenemos en Jalisco. La pandemia la pagamos nosotros solos. Todo el proceso para enfrentar la emergencia sanitaria lo hicimos con lo que teníamos en Jalisco. Las grandes obras que hoy estamos entregando son obras que se están haciendo con recursos propios. Creo que mucho de lo que nosotros pudimos hacer para equilibrar esta circunstancia tan tensa con el gobierno federal fue cerrar filas en Jalisco, generar condiciones de gobernabilidad, hablar con los empresarios, con las universidades, con las organizaciones sociales, con los sindicatos de trabajadores. Cerramos filas, construimos un proyecto juntos, no exento de diferencias,
Es decir, hay momentos de tensión en la relación con los empresarios o con las universidades o con los sectores de esta sociedad, pero siempre una mesa de diálogo y siempre la posibilidad de platicar las cosas para tratar de resolverlas. Entonces, la relación con el presidente en específico, más allá del gobierno federal, ha tenido altibajos. Después de la elección de este año pude platicar ampliamente con él. Hay compromisos establecidos que yo espero que el señor presidente cumpla, porque creo que es un hombre de palabra, lo conozco, y espero que no le vaya a fallar a nuestro Estado en temas fundamentales. Línea 4 del tren eléctrico al sur, la línea 4 Tlajumulco, la parte que le falta al gobierno federal del proyecto del periférico, que son las laterales, que es un compromiso del presidente, libramiento de Vallarta y, por supuesto, el tema más importante de todos, agua. En la relación con el gobierno federal, ese es el gran tema, porque necesitamos resolver el tema de abasto para la ciudad y para los Altos de Jalisco, que es este asunto del Río Verde, y tenemos que, o tiene el gobierno federal que cumplir su parte en el tema del saneamiento del río Santiago. Nosotros ya le hemos metido casi 2,000 millones de pesos al tema del saneamiento del río Santiago, pero falta la parte del gobierno federal. Entonces, esos son los grandes temas en los que el presidente tiene un compromiso, que yo confío en que va a cumplir, y creo que la relación hoy está, diría, estable. Ojalá se pueda mantener así. Ese va a ser mi propósito. No tengo ningún interés de confrontarme con el presidente. Queremos construir con él una ruta de trabajo. Tenemos diferencias de fondo, el presidente y un servidor, en la manera como vemos la realidad política de nuestro país, pero eso no significa que tengamos que estar enfrentados. Ojalá el presidente, haciendo la parte que le toca, también demuestre que tiene un compromiso con nuestro Estado. ¿En la política hay diferencias de fondo? Yo creo que sí, porque cuando menos en muchos temas no comparto la manera como se está enfrentando la adversidad en este país. Es decir, con el presidente comparto la idea de que había que acabar con el viejo sistema. En eso estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo con el presidente en que la corrupción era un problema que había que sacar de raíz, un cáncer terrible. Estoy de acuerdo con el presidente en volver a hacer que lo público esté por encima de cualquier interés privado, que lo privado no someta a las instituciones públicas. Pero no estoy de acuerdo con el presidente en los métodos, o en la mayoría de los métodos. Creo que hay una realidad nacional preocupante en muchos frentes, y creo también que el presidente debería entender que las soluciones a los grandes desafíos nacionales se construyen también desde lo local, y que particularmente los retos como la seguridad, la reactivación económica, el garantizar la salud para todos, el desafío de transformar nuestro modelo educativo, no se puede desarrollar, no se puede construir una estrategia en ese sentido sin un acuerdo con los estados, sin un acuerdo con los gobiernos locales. En eso, pues hay, por supuesto, diferencias profundas, pero eso no significa que haya un ánimo de confrontación con el presidente. Déjame ir cerrando temas. Zapotillo y agua. ¿Cuál es el estatus y qué es lo que va a pasar? Fue un año muy complejo para los jaliscienses, para los de la zona metropolitana especialmente. ¿Sí? ¿Cuál es el estatus en este momento? Bueno, este fin de semana viene el presidente a ver ese tema. La realidad es que se logró presentar una propuesta técnica que permite garantizar el agua para el área metropolitana de Guadalajara con una cortina a 80 metros, pero con una operación más abajo de los 80 metros. Es decir, habría menos agua, pero con eso se evitaría inundar los pueblos de Temacapulín, Acacingo y Palmarejo. Sin embargo, pues falta que veamos si una vez resuelto este tema, que era el obstáculo político, pues ya no hay más pretextos para obstaculizar una obra fundamental para Jalisco. Es decir, si ya después de todo esto que se hizo, y el sacrificio que significa que no vaya a haber agua de esa presa, cuando menos para abastecer a la ciudad de León, que fue una decisión que se tomó por el gobierno federal, cuando hay todos estos elementos ya sobre la mesa, pues yo no creo que sería explicable que la obra se detuviera más tiempo. Es decir, no el problema ya se resolvió. Entonces ahora, ¿cuál sería el problema? Vamos a ver este fin de semana qué pasa. Ojalá ya haya una definición que implicaría, entre otras cosas, no solamente terminar la presa, implicaría terminar también la presa derivadora del Purgatorio, que va como a la mitad la obra, y tendríamos que hacer todo el sistema de conducción y distribución del agua para que llegue a Guadalajara. O sea, este es un proceso de largo plazo. Entonces yo creo que la decisión de inicio de la presa es clave para poder perfilar las siguientes acciones. Ojalá el presidente entienda que está en juego el futuro de la segunda ciudad del país, y que dejar el futuro de la ciudad de Guadalajara en manos de algunos pocos tampoco es una ruta correcta. Yo confío en que los auténticos habitantes de estas poblaciones afectadas entiendan que ya hay una solución para evitar que se inunden sus pueblos. Pero hay muchos otros intereses
rondando esta agenda, que por supuesto quisieran que fracasara, porque a lo mejor piensan que su éxito político o económico depende del fracaso de un proyecto de gobierno. Y perdón, pero en este tema, Raúl, está en juego la vida de todos. No estamos hablando de un asunto menor. Es el abasto de agua de nuestra ciudad, que en unas horas más, en unos días más, tendrá una decisión que espero sea una decisión responsable del presidente de todos los mexicanos. ¿Y la respuesta a corto plazo para no volver a sufrir tandeos y esta falta de agua en la zona metropolitana, cuál es? Tenemos ya la ruta que nos va a permitir fortalecer el sistema, la red, el Salto, la red Calderón, que es un sistema de presas que abastecen a la parte norte de Guadalajara. Ya terminamos el acuaférico, afortunadamente este año hicimos esa obra que ya nos permite tener un sistema articulado. Estamos modernizando nuestras potabilizadoras, estamos optimizando los sistemas de conducción de agua de Chapala. Se aprovechó este difícil año con una sequía terrible para poner a punto aspectos que eran indispensables para evitar que esto vuelva a suceder. No significa que estemos exentos de otro año de sequía. Si se secan las presas, como nos sucedió este año, ¿qué haces? Entonces tenemos que darnos cuenta que la solución definitiva del problema de abasto de agua de la ciudad no se va a encontrar si no se aprovecha el agua del Río Verde. Eso está clarísimo, porque nuestros sistemas de pozos ya están sobreexplotados, porque no le vamos a sacar más agua a Chapala de la que tenemos permitida, porque la presa Calderón también tiene una capacidad establecida que, bueno, pues es lo que hay. Y entonces, el poder tener agua del Río Verde, con toda esta infraestructura que hemos hecho, sería una solución de largo plazo que nos permitiría garantizar el abasto de nuestra ciudad 20 años. Pero sí tenemos ya medidas tomadas para tratar de que el próximo año no se viva una circunstancia tan dura como la que vivimos este año, particularmente con esto que te digo, que va a significar una inversión de más o menos 1.200 millones de pesos para fortalecer la articulación de estas presas, la red, el Salto, Calderón. Bien, déjame regresar un poco al tema también federal, pero también con algo local. Antier presentaste en el Teatro Degollado este plan del proyecto de hacer esta consulta para el pacto fiscal, ¿sí? A ver, lo que planteas, pues no tendría que consultarse desde mi particular punto de vista. O sea, todos queremos un mejor trato para Jalisco. ¿Esto en qué plano te pone con el gobierno federal y en la idea de hacer esta consulta? A ver, empiezo a lo mejor por el final, que es la consulta. Creo que una decisión que va a marcar no el futuro de Jalisco, sino el futuro del federalismo mexicano, tiene que ser consultada con la gente. Es decir, una decisión de esta magnitud, Raúl, no se puede tomar solamente en un acto legislativo en el Congreso. El presidente fue el que propuso la consulta, que no se nos olvide eso. Dijo, no se puede tomar una decisión sobre el pacto fiscal sin que los gobernadores le pregunten a la gente. Yo coincido con él. La consulta tiene que ver con la necesidad de socializar un asunto en el que está en juego lo que pasa con los impuestos que pagamos todos, con el trabajo que hacemos día a día, y que lo que queremos es que el uso de esos recursos que estamos generando en Jalisco puedan también destinarse a resolver los problemas de Jalisco. Y el tema de fondo tiene que ver con un modelo de coordinación fiscal que está agotado, un modelo que se hizo en 1980, tiene 40 años sin modificarse, un modelo en el cual, para explicarle a la gente así en términos prácticos, Jalisco le aporta a la economía el 8%, más o menos en números redondos, el 8% de la economía de este país la aporta Jalisco. Y recibimos a cambio el 1.7% del presupuesto nacional. De entrada suena muy injusto, sí, claro. Pero si nos vamos a los detalles y nos ponemos o nos concentramos en revisar cómo se está distribuyendo el dinero de todos los mexicanos, te podría decir que Jalisco es el estado número 3 en el PIB per cápita, es decir, si tú divides la producción económica entre el número de habitantes, somos el tercer lugar nacional. Después de la Ciudad de México y el estado de Nuevo León. Sí, Nuevo León. Es Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco. Y luego, si revisas también dividido por número de habitantes, ¿cuánto nos toca del presupuesto entre el número de habitantes? Somos el penúltimo lugar nacional. El tercer estado que más produce, el penúltimo estado en términos de recibir recursos de la Federación. Es injusto. Sí. Es injusto que un niño en Jalisco reciba una tercera parte del presupuesto para su educación que recibe un niño en Baja California. Baja California Sur. ¿Por qué la diferencia? Sí, claro. claro. ¿Por qué un ciudadano de Jalisco recibe, tú, yo, los ciudadanos en general, recibimos la mitad del presupuesto para nuestra salud de lo que reciben ciudadanos de otros estados del mismo país? ¿Por qué? O la mitad de los recursos que reciben per cápita para temas de seguridad, por ejemplo. Entonces, cuando uno ve un trato tan injusto, lo que tienes que poner sobre la mesa es la idea de que este dinero no es el dinero del gobierno,
No estamos consultando si el gobierno tiene más dinero. Es el dinero para la gente. Es el dinero para hacer escuelas, para arreglar carreteras, para hacer hospitales. Y lo que no podemos es permitir este modelo centralista que lo que hace es concentrar el recurso de todos los mexicanos y distribuirlo con criterios arbitrarios. No se trata, quiero aprovechar para aclarar, de quitarle nada a otros estados. Nosotros queremos seguir siendo solidarios con los estados más pobres del país. Mexicana, claro. Pero oye, Raúl, si aportamos 8 pesos y nos regresan 1.7, hay un problema. Hay un problema porque si tú dijeras, bueno, en Jalisco ya no falta nada, está todo resuelto, pues adelante, vamos distribuyéndolo. Pero aquí tenemos muchos temas que resolver y lo que queremos es seguir siendo una locomotora del crecimiento económico. Queremos ser solidarios, pero también queremos seguir creciendo y atendiendo las necesidades que tiene nuestra ciudadanía. Entonces, la consulta es sobre eso, es sobre una reforma a nuestra constitución local para establecer la obligación, cuando menos cada 6 años, de revisar el convenio de coordinación fiscal. Y si el convenio no le conviene a Jalisco, salirnos, porque ese es otro debate. ¿Se puede salir Jalisco del convenio de coordinación? Sí, sí se puede por una razón, porque es un convenio. O sea, somos parte de ese acuerdo por voluntad propia, porque Jalisco es un estado libre y soberano. Y como estado libre y soberano, se supone que hacemos un convenio con la federación para una cosa muy sencilla. Déjame explicarlo así en general para que la gente que nos ve y nos escucha pueda entender qué es esto del pacto fiscal. Muy sencillo o muy resumido. Los impuestos que los estados deberían de cobrar, dejamos los estados por voluntad en un acuerdo que los cobre la federación. El IVA, el ISR, los IEPS. Para que luego la federación concentre los recursos y generar un mecanismo de distribución justo. Eso fue lo que se acordó hace 40 años. Pero lo que sucedió es que hoy la federación cobra esos impuestos, se queda con 7 de cada 10 pesos de todo el presupuesto nacional, porque se equivocan al decir es el presupuesto del gobierno federal. No, es el presupuesto de la nación. Sí, de todos los mexicanos. Todos. Sí, claro. Entonces, concentra todos los recursos y dice, lo estamos haciendo para resolver los problemas de pobreza, desigualdad, marginación de los estados del país. Pero eso no se ha arreglado en 40 años. Cada día hay más desigualdad, cada día hay más pobreza, cada día hay más marginación. Entonces hay algo que está mal del modelo. Lo que nosotros decimos es que Jalisco tiene que tener un convenio específico con la federación, porque nuestra realidad económica no es la misma que la de Chiapas o la de Oaxaca o la de Coahuila o la de cualquier otro estado del país. Queremos un acuerdo justo, queremos seguir aportando al gobierno federal, a los estados de la República, pero queremos lo mínimo indispensable para poder salir adelante como estado. ¿Y por qué se necesita consulta para eso que es tan injusto? Porque lo que estamos haciendo es procesar una decisión de gran impacto en un ejercicio de gobernanza. Mira, ¿se podría tomar esta decisión sin consultarlo? Sí. Pero en un momento tan complejo políticamente como el que vive el país, el riesgo de que una decisión así se pueda convertir en un problema por la desinformación o por los ánimos mezquinos de algunos que quieren descarrilar este tipo de agendas, es enorme. Por eso necesitamos que la gente sea parte de esta decisión. Necesitamos que los ciudadanos se involucren. No es un ejercicio ni de pérdida de tiempo ni de pérdida de recursos trabajar en la participación ciudadana. Cuando se trata de tomar una decisión que va a significar un cambio de fondo en la manera como Jalisco lleva su relación con la República, es fundamental que participe la gente. Yo creo que es correcta la consulta, siempre se podrán procesar estas decisiones sin preguntar, pero hay casos, hay temas en los que yo creo que preguntar no está de más y al contrario, le puede dar una enorme legitimidad a este proceso de toma de decisiones. Ahora, quienes han salido a descalificar el tema, pues lo que yo les digo es participen en la consulta. Quienes estén en contra de que Jalisco pueda tener más recursos para atender sus problemas, pues que vayan y voten en contra. Eso es justamente lo que te da un ejercicio democrático de esta naturaleza. Pero también entiendo que las consultas en los últimos meses pues se han usado para todo tipo de temas que parecieran inútiles o que parecieran una pérdida de tiempo. En este caso yo creo que la autoridad electoral ha preparado bien el proceso, va a ser una consulta seria, vamos a socializar el tema, vamos a informar a la gente sobre lo que se va a discutir y creo que los jaliscienses tomarán la mejor decisión. Alrededor de esto hay un tema que es que van a votar menores. Tú ya dijiste que no, Estuto no ha dicho que no. No, sí, ya lo dijo. Hubo una confusión ahí porque me parece muy importante que se permita que los niños y jóvenes y adolescentes puedan ir a ejercer un derecho y participar en un proceso de esta naturaleza para hacer una cultura de la participación. Civismo, claro. Pero quiero ser claro, es que el instituto a lo mejor lo transmitió equivocadamente. Los votos de los menores de 18 años solamente
serán para hacer este proceso de formación, no serán contabilizados para efectos formales de la consulta. Pero sí nos parece importante que desde ahorita le vayamos enseñando a nuestros hijos que participar en las decisiones públicas, que no desinteresarnos, porque es muy común esto de, no, ¿y a mí qué? El pacto fiscal, ¿yo qué tengo que ver con eso? No, es que el pacto fiscal es el que define todo esto que te dije. El dinero con el que se resuelven los temas de educación, de salud, de seguridad, de infraestructura, todo. Entonces queremos que los niños, los jóvenes participen, pero no van a contar esos votos para efectos legales de la consulta. Bien, platicando con el gobernador del estado, Enrique Alfaro, a fondo, una pausa, regresamos de inmediato, hay muchos temas más. Este tema de la consulta, gobernador. Sí, digamos, los gobernadores federalistas hicieron un frente, tú formas parte, y de repente como que se desapareció. ¿Por qué? Y ahora tú vuelves de alguna forma a sacar el tema localmente, pero te visibiliza a nivel nacional. ¿Por qué? A ver, es un tema que platicamos ampliamente en la Alianza, que creo que fue un espacio muy importante en medio de la emergencia sanitaria sobre todo. Es decir, ese espacio de diálogo, de toma de acuerdos que generamos los gobernadores de estos 10 estados que participamos en la Alianza Federalista, me parece que tuvo un gran valor y un gran significado. Sin embargo, también pues, vino el proceso electoral, viene un cambio en la configuración política de este país y habrá que repensar cómo se construye un nuevo espacio de diálogo entre gobernadores. Yo creo que es indispensable el poder trascender esta idea de la CONAGO, que ya, pues evidentemente ya no existe, y buscar la posibilidad de volver a platicar con todos. Más allá de colores y de partidos, yo sí esperaría, Raúl, que se pudiera volver a formar una mesa de diálogo entre todos los gobernadores del país. Porque al final de cuentas, se trata de recuperar la idea de que esta es una república federal y que tenemos que entender lo que significa nuestro acuerdo como nación y construir alternativas de solución a nuestros problemas en un ejercicio de diálogo y de un esfuerzo de entendimiento entre nosotros. Ojalá se pueda dar este nuevo espacio. Nosotros estamos poniendo este tema sobre la mesa con un mensaje muy claro también. Ni es en ánimo de confrontación con el presidente, no es en ese propósito, ni mucho menos es para afectar a otros estados de la República. Lo que queremos es defender los intereses de Jalisco, esa es mi obligación como gobernador. ¿Podrá llevarse esta idea de la revisión del pacto fiscal a otros estados? Yo me imagino que sí, porque estoy seguro que lo que pensamos nosotros lo está pensando Guanajuato, y lo está pensando Nuevo León, y lo está pensando el Estado de México, y seguramente lo está pensando Querétaro. Es decir, los estados que más estamos aportando a la economía nacional, creo que tendríamos el derecho y la obligación de exigir un mecanismo específico, compensatorio diría, para poder seguir subsidiando a otros estados que lo necesitan, pero al mismo tiempo poder tener un ingreso que nos permita atender nuestros propios problemas. ¿Esto fortalece tu visión o quien de alguna forma ve en ti un posible aspirante al 2024? No lo sé, pero yo lo que creo es que mi futuro político está acotado por lo que yo haga como gobernador, o lo que yo deje de hacer como gobernador. Lo digo de otra forma, Raúl. Si no hubiéramos podido procesar el resultado final de la elección intermedia, y si el proyecto de gobierno y político que yo encabezo hubiera sido derrotado en la elección de junio de este año, pues ya, ¿cuál futuro político? Adiós. Es decir, soy el primer gobernador de la alternancia que logra que su proyecto político gane la elección intermedia. Y eso para nosotros es una señal de que tenemos un respaldo muy importante en términos ciudadanos que avalan lo que estamos haciendo desde el gobierno. Entonces, ese primer paso era central, salió bien la elección intermedia, ahora puedes platicar de otros temas. Sin embargo, tampoco quiero irme de más, porque la definición sobre mi futuro político la estaré tomando a partir de haber cumplido con lo que yo quedé con el pueblo de Jalisco. Y uno de los temas que yo me comprometí a hacer es lograr un nuevo acuerdo fiscal para que pueda nuestro Estado enfrentar el futuro con mayores probabilidades de éxito. Tengo que trabajar en eso, voy a hacerlo, pero la ruta que estamos siguiendo no es con el ánimo de promocionarme, es con el ánimo de levantar la voz en un tema, insisto, árido, porque si se tratara de los aplausos, Raúl, pues te aseguro que hay 20 temas que son más fáciles de explicar,
que a lo mejor tienen más punch mediático. Pero este es un tema importante, este es un tema estructural. Claro. Este es un tema que de alguna forma representa hasta un compromiso, perdón que lo diga así, pero histórico, porque Jalisco es la cuna del federalismo mexicano. Y yo creo que estaríamos traicionando nuestra historia si en un momento en el que está lastimándose el pacto federal, como está sucediendo con este centralismo extremo que vivimos en México, nosotros no hacemos nada. Me parece que es una responsabilidad, insisto, moral, una responsabilidad histórica, y bueno, pues sí, ojalá que haga eco en todo el país y que los estados de la República se den cuenta de que ya no puede seguir este nivel de sometimiento, de estar con la cabeza agachada ante el gobierno federal, porque pues lo que tiene que haber es una relación de respeto, no de sumisión. Bien, ahora empezamos esta charla hablando de qué le espera a los jaliscienses en los próximos 3 años. Sí, ya hablábamos de los temas del agua, ya lo mencionaste, sí, y hoy hay una nueva conformación política del estado de Jalisco, ¿sí? Llegan los llamados Coparmex, ¿sí? A las alcaldías, ¿sí? Hay un problema en Tlaquepaque, que ahorita no me gustaría tu punto de vista respecto a este tema. Sí, gana, digamos, MC gana la elección intermedia, sí, como bien lo dices, pero ¿cuáles son los retos de un gobernador, que te conocemos, eres un gobernador que tienes carácter, sí, que a veces con los videos, que ya ven que se va a ver video regaño del gobernador hoy, ¿qué piensas de eso, gobernador? Sí. La política... ¿Tienes una forma Sí, pues, a estas alturas del partido uno no puede ser algo distinto a lo que es. O sea, yo soy lo mismo siempre. A lo mejor las nuevas generaciones no se acordarán, pero tú sí, tú ya eres también veterano igual que yo. Desde mi campaña en Tlajomulco, me decían que yo salía en mi campaña con cara de enojado. Y sí, es mi estilo. Me conoces en corto, pues y la gente que me conoce sabe que una cosa es la cara de enojón y otra cosa es el trato y la manera en cómo me manejo. Tengo mi carácter, he podido lograr mi propósito más importante en mi vida profesional. Soy gobernador de Jalisco después de un proceso muy largo, nadie me regaló nada. Y cuando escucho todo esto de los cambios y la nueva realidad política, lo que pienso, Raúl, es mi actividad profesional, a lo que me dedico, porque yo lo digo con mucho orgullo. Yo soy político, yo no me escondo, yo no digo que soy un ciudadano, que voy... Yo soy político y no milito en ningún partido. Por lo tanto, lo que creo es que Jalisco es hoy un estado que tiene gobernabilidad, es un estado que va sacando adelante su economía muchísimo más rápido que el resto de la nación. Es un estado que ha logrado bajar a la mitad de lo que teníamos hace 3 años la incidencia delictiva. Es un estado que está transformando su sistema de salud, su sistema educativo, que hemos renovado nuestro sistema de transporte. Es un estado que está en un proceso de evolución permanente y que también en términos políticos va cambiando. Vemos una nueva configuración, sí, vemos la llegada de nuevos actores también, vemos el surgimiento de liderazgos que tendrán un nuevo rol en la política local, claro, pero también es cierto que el proyecto político que construimos nosotros y que es la fuerza mayoritaria de este estado desde hace ya varios años, sigue teniendo el respaldo ciudadano. Más allá de los nombres y de las personas, hay una visión de hacia dónde camina Jalisco, en la cual yo tengo una responsabilidad muy importante y la voy a cumplir hasta el último día de mi gobierno. Se habla mucho de la grilla y hay mucho ruido siempre. Hay quienes ya están queriendo hablar hasta de la sucesión en el gobierno del estado. Yo lo que diría es... Pero es que sí se movió, ¿no? A ver, tu equipo, Ismael del Toro, Hugo Luna, Clemente Castañeda, Uribe en su momento, pues ese era el equipo de los Tlajomulco Boys, sí, como se les llamó, sí. Hoy hay nuevos actores, como es Pablo Lemus, Juan José Frangé. Claro. Pero son parte del mismo proyecto, es decir, toda esta idea de que el grupo de un lado y el grupo del otro, yo cuando menos no la comparto, porque Pablo y Juan José y quienes han participado más cerca del proyecto de gobierno de Zapopan que encabezó Lemus, son mis amigos y son mis compañeros y me ayudaron a construir este proyecto y me han siempre reconocido pues el liderazgo que me toca a mí ejercer desde hace años al frente de este equipo.
Lemus no hubiera sido presidente sin la enorme estructura política que se ha formado durante años en Guadalajara. Ni Frangé hubiera ganado Zapopan si no se hubiera apoyado en esa estructura. Es decir, el movimiento que nosotros construimos desde hace años está sólido, está firme, está bien organizado y está sobre todo comprometido a seguir hacia adelante. Mira, cuando yo fui presidente de Tlajomulco dije, para consolidar un proyecto de transformación de un municipio con tantos problemas y con tanto rezago, se va a requerir cuando menos de 15 años de trabajo en términos de continuidad. Y cuando lo dije, dijeron, no, hombre, ¿cómo van a ganar 5 periodos consecutivos el gobierno de Tlajomulco en un municipio que tenía tanta alternancia? Pues ya llevamos 5 periodos de gobierno. ¿Cuál es la fórmula? Gobernar bien, dar resultados. Con eso tapas bocas, con eso acabas con la grilla. Cuando fui presidente de Tlajomulco, dejé Tlajomulco en manos de alguien que le dio continuidad a mi proyecto de gobierno. Cuando fui presidente de Guadalajara, contra todos los pronósticos, contra todo lo que vivimos en un gobierno tan intenso y complicado como fue el de Guadalajara, gané la siguiente elección y la dejé en manos de quien le pudo dar continuidad a nuestra visión de gobierno. Y yo espero que sea lo mismo en el gobierno del Estado, que podamos sentar las bases de un cambio que permita dar continuidad a lo que funciona bien y corregir lo que se tenga que corregir. Si logramos eso, más allá de los nombres, más allá de quién encabeza ese proyecto, yo creo que estaremos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Y en ese sentido, los liderazgos como de los que estamos hablando, Pablo, Juan José, Chava Zamora, Clemente Castañeda, Alberto Esquer, todos estos liderazgos que ahí están como opciones, Vero Delgadillo, Mirza Flores, todos estos liderazgos que de alguna forma son el relevo natural a algo que a mí ya me tocó hacer. No, si yo lo que quiero es ya que venga el que viene, o sea, al que le toque. Pero son personajes que se han formado, que tienen méritos, que tienen reconocimiento y que cada uno tiene hoy responsabilidades. Y creo que lo primero es que se concentren en cumplir su responsabilidad y la sucesión, pues ya veremos. Será sin duda un proceso interesante y la verdad es que yo también estoy preparado emocionalmente para que cuando me toque a mí entregar el relevo, esto suceda sin ningún problema. Es decir, no tengo ningún tipo de aferramiento al poder. Esto es así, va cambiando y qué bueno que vengan los nuevos personajes y los nuevos liderazgos a asumir esta responsabilidad. Hay hechos que han tomado, por ejemplo, en estos primeros días de Lemus y de Frangé, por ejemplo, una coordinación que anuncian entre los dos municipios, ¿sí? Sí. Y muchos preguntan, bueno, ¿y la Policía Metropolitana qué pasó? Eso de alguna forma era parte del proyecto. O sea, ¿va a haber proyectos paralelos? ¿Cómo van a funcionar? ¿Cómo lo ves tú como gobernador? Yo voy a ser respetuoso de lo que cada quien decida en el ámbito de su competencia. O sea, en eso no hay ningún problema. Pero también es cierto que cuando haces un anuncio que deja así como esa idea, pues hay quienes han querido generar un conflicto en donde no lo hay. Lo digo de esta manera. Ayer sesionó la Mesa de Seguridad Metropolitana, sigue la Policía Metropolitana, sigue el Mando Único Metropolitano, sigue el modelo de coordinación con todos los municipios que forman la ciudad, porque la ciudad de Guadalajara no es Guadalajara y Zapopan, es Tlaquepaque, es Tonalá, es Tlajomulco, es El Salto, es Juanacatlán, es Ixtlahuacán. Ayer estuvimos todos, Lemus y Frangé también, por supuesto, y se reafirmó el compromiso de que eso va para adelante. Si adicionalmente a eso le refuerzas la coordinación entre dos municipios de la ciudad, pues está muy bien. Pero lo que te puedo decir, Raúl, es las apuestas por las que tanto hemos luchado no van a descarrilarse en los próximos 3 años, contra lo que sea. La apuesta de la Policía Metropolitana, como toda la apuesta de coordinación metropolitana para los temas de abasto de agua, para los temas de saneamiento, de prevención de inundaciones, de calidad del aire, ahora con el tema de la basura, se tiene que mantener, porque eso es un esfuerzo institucional que va más allá de las personas. Y yo creo que todos los presidentes municipales que forman hoy el gobierno de la ciudad están conscientes de eso. Entonces, pues va a haber ruido y va a haber algún medio por ahí que quiera meterle más leña al fuego, pero yo estoy muy concentrado y, por supuesto, cada quien que cumpla con su responsabilidad como lo considere, pero, por supuesto, que la ruta que ha trazado el gobierno de Jalisco se mantiene. Servidor será gobernador hasta el 2024 y ejerceré mi responsabilidad lo mejor que pueda hasta el último día de mi gobierno. Seguridad, gobernador. A ver, a veces entramos como que
ustedes anuncian cifras, el gobierno del Estado, en base a las carpetas de investigación, y de repente pareciera como que no entendemos algunos medios, sí, o algunas personas, el esfuerzo de la seguridad, y hemos tenido digamos, este debate en este sentido. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos? Vamos bien y vamos a ir mejor. A ver, Raúl, entiendo lo que me dices. Las cifras lo que te reflejan es, en términos fríos, en dónde estamos parados, pero no necesariamente están alineadas o van en el mismo sentido que la percepción. Porque si a ti te roban tu camioneta, sí, pues, por más que veas una cifra, podrías decir, no, la seguridad está peor que nunca. A ver, pero no podemos hacer una evaluación sin elementos para entender en dónde estamos parados. Lo digo de esta manera. Los indicadores en materia de inseguridad se redujeron en 3 años a menos de la mitad. Es decir, hoy se cometen menos delitos que impactan en la seguridad pública, porque luego ese ha sido otro tema de debate. ¿Qué delitos mides? Bueno, los que impactan en la seguridad pública, porque un fraude es un delito, pero no impacta en la seguridad pública. Claro. Bueno, los delitos que impactan en la seguridad pública, robo a negocio, robo a persona, robo a casa habitación, robo a cuentaviente, robo a motocicleta, todos los robos, todos estos delitos que impactan la seguridad pública se redujeron a menos de la mitad en 3 años. Si eso no es un avance, pues yo ya no sé qué sea un avance. Bueno. Sin embargo, hay otros fenómenos que están más asociados a la violencia que a la inseguridad. Son dos conceptos distintos. Esos fenómenos asociados a la violencia no han bajado lo que quisiéramos, pero tampoco han subido. Es decir, los homicidios dolosos, poquito a la baja, pero más o menos igual. Estabilizados. Por decirlo de alguna forma. Alto, pero estabilizado. Muy alto. Así es. Lo digo también, hay que decir las cosas como son. Sí. Muy alto, no más que de los homicidios dolosos, el 80% de esos homicidios tienen que ver con asuntos del crimen organizado. Y yo sé que decir esto luego genera, no, hombre, es que es la excusa. No, es lo que es. Si no queremos entender que el 80% de los homicidios están asociados a temas de la droga, desde el consumo hasta el narcotráfico, pues nunca vamos a poder resolver el problema, porque no estamos entendiendo su naturaleza. Lo que creo que es más preocupante aún es cómo la violencia ha crecido en el seno familiar, el crecimiento de la violencia intrafamiliar, el crecimiento de los feminicidios, porque uno se imaginaría los feminicidios en la calle como si hubiera algún asesino en serie. No. El 90% de los feminicidios en este estado, como en el país, los comete alguien que la víctima conoce. Cercano, sí, claro. Es decir, esta violencia creciente desde el núcleo familiar es un asunto que tenemos que entender para poder corregir y para poder ajustar la estrategia de seguridad en esos temas. Pero en la parte que tiene que ver con seguridad pública, pues los avances son muy importantes. Por eso tenemos que sostener el ritmo y ajustar o recalibrar estrategias en el camino. ¿Significa que ya logramos lo que queríamos? No, Raúl. No estoy ni cantando victoria ni echando campanas al vuelo. Simplemente estoy diciendo, logramos bajar a menos de la mitad la inseguridad en este estado y para mí eso es un logro y por supuesto que lo voy a defender. Y fíjate, cuando ya tienes un avance tan importante, en la última encuesta sobre percepción de seguridad, la reducción en la percepción de inseguridad ya se ve. Es decir, está cambiando también la percepción poco a poco. Pero entiendo que es un camino largo, entiendo que es un tema complejo, lo he hablado siempre de frente, nunca me he escondido para hablar de seguridad a pesar de que siempre los asesores te dicen, no hables de ese tema porque ese no ayuda. Pero ¿cómo le voy a hacer para dejar de lado la responsabilidad principal del Estado mexicano? ¿De quién es la responsabilidad del combate al crimen organizado? Y te lo pregunto porque Jalisco, de un lado tenemos a Michoacán con Tepalcatepec y toda esa situación grave en Colima, Manzanillo, aquí mismo nuestra ciudad, nuestros municipios, lo que acaba de pasar aquí en López Mateos hace unos días. Lo digo contundentemente, Raúl, porque no es decisión mía. Nuestras leyes, nuestro marco jurídico, establecen con toda claridad que el combate al crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal. En eso no hay margen de discusión. El gobierno estatal y los gobiernos municipales podemos ayudar, sí, en lo que nos piden. Pero quien conduce la estrategia contra el crimen organizado es el gobierno de la República. Y déjame decir una cosa. Te lo pregunto porque sí vemos las camionetas de la Guardia Nacional con el elemento amastillada, el arma, y los vemos en toda la ciudad, pero no se ve trabajando o conteniendo, no sé, es mi impresión. Hagamos una diferenciación, Raúl, porque es importante. A ver, cuando iniciamos el gobierno, yo hablé con el presidente y quedamos perfectamente claros, no estoy diciendo
no estoy cometiendo ninguna indiscreción, voy a decirte lo que acordamos, fue, el gobierno estatal con los municipios se tienen que concentrar en los delitos que impactan la seguridad pública. Necesitamos bajar el robo de vehículos, todos estos que ya te dije. Y el gobierno federal va a coordinar la otra parte de la estrategia para poder bajar los homicidios particularmente que estaban asociados a la delincuencia organizada y hacer su estrategia de combate al narcotráfico. Bueno, esa ruta no la definí yo, es del gobierno federal. Estoy de acuerdo o no con lo que están haciendo, ese es otro tema, pero no quisiera meterme en esa discusión, simplemente decirte, para cumplir con las funciones de seguridad del Estado, nosotros hemos tenido el apoyo del Ejército, de la Guardia y de la Marina. No hay reclamo en ese sentido. Es decir, las diferencias políticas con el gobierno federal nos han reflejado en el tema de seguridad, estamos bien coordinados, estamos trabajando juntos, pero lo que haga el gobierno federal con el tema del crimen organizado, pues, ¿qué te digo, Raúl? No depende de nosotros. Y hay cosas que a mí me parece que no están bien, pero creo que esa es una reflexión que se tiene que hacer desde el gobierno de la República, porque los estados y los municipios, pues lo que tenemos que hacer son acciones específicas, por ejemplo, para depurar nuestras policías, es decir, tratar de que nuestras policías no estén metidas y asociadas con la delincuencia organizada, trabajar y combatir el narcomenudeo, hacer un esfuerzo enorme en materia de combate a las adicciones, pero la lucha contra la delincuencia organizada es del gobierno de la República y son ellos los que tienen que explicar lo que están haciendo. Regálame unos minutos más, gobernador, para ir a una pausa, para concluir con algunos temas que me parece que concretamente podemos abordar. ¿Te parece? Claro. Una pausa, regresamos. El estado de Jalisco, muchas gracias desde luego por ver este programa y seguramente nos está dando, a ver, la pandemia, ¿ya salimos? O sea, pareciera que ya va todo hacia adelante. Ayer hubo un evento en el Expo Guadalajara, mucha gente, ya el auditorio ya está funcionando. ¿Qué te dice la Mesa de Salud respecto a esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No hemos salido, pero estamos en la orilla. Estamos en el tramo final de la segunda ola, que fue dura en número de contagios, pero mucho menos fuerte en términos de hospitalización. En Jalisco solamente hubo 2. Bueno, sí, porque se ve más plano, tienes razón. A diferencia de lo nacional, sí. Jalisco tuvo un pico a finales del año pasado y en enero, en ese momento, y a diferencia del momento muy duro de diciembre y enero, en esta nueva ola no hubo tantos hospitalizados, y tampoco hubo tantas muertes. Es decir, hubo muchos contagios, pero el efecto de la vacuna ya se sintió. Es decir, tuvo menos repercusiones en términos de hospitalizaciones y de muertes. Vamos avanzando bien, estamos ya de salida de esta segunda ola, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir conscientes de que el riesgo está. Se va avanzando en la vacunación de manera extraordinaria. ¿Te quejas de que no llegan vacunas suficientes? Es que podemos aplicar las vacunas mucho más rápido si tenemos vacunas. No Ayer rompimos el récord de aplicación de vacunas, no me acuerdo la cifra, pero son más de 110,000 vacunas aplicadas en un día. O sea, Jalisco desarrolló un modelo muy eficaz, sí, que se convirtió en ejemplo nacional, pero vamos administrando pues las vacunas que tenemos. Entonces, creo que al ritmo que vamos podremos terminar en 2 meses la vacunación. Pensando ya pero ya nos toca la. Ahora luego vienen los grupos de personas más jóvenes, que es todo un tema de debate hoy en el país. Pero lo que te puedo decir, Raúl, es estamos en la orilla. Tenemos que seguir con la reactivación de la economía, tenemos que concentrarnos en los sectores que se vieron más afectados, recientemente bares y restaurantes, pero también todo el sector turismo, particularmente turismo de convenciones y turismo de grandes eventos, es parte de la agenda en la que estamos trabajando. Pero tenemos ya que ver hacia adelante, es decir, tampoco podemos seguir atorados, ya sabemos cómo cuidarnos. Y el reto más complejo que teníamos en esta etapa era el del regreso a clases, y déjame decirlo, ha sido extraordinariamente exitoso. ¿Qué ha pasado? Nada. Porque hicimos los protocolos adecuados, porque se hizo una estrategia bien diseñada, porque preparamos nuestras escuelas, preparamos a nuestros maestros, que han sido una gran ayuda para el regreso a clases. Hubo quien esperaba que nos fuera mal, es que de veras la mezquindad a veces de algunos es de no creerse, pero afortunadamente el regreso a clase ha sido exitoso. Las escuelas no son un foco de alto riesgo porque se han hecho y se han tomado las medidas adecuadas. Tenemos la cifra más alta de presencialidad ya en todo el país. Hoy en Jalisco el 86%
de nuestros niños jóvenes y adolescentes ya están en la escuela. Y es un porcentaje altísimo, y eso habla de la confianza de las familias que a su vez tenían una alternativa. Es decir, aquellos padres que no querían mandar a sus hijos o que no quieren mandar a sus hijos, tienen el modelo de educación a distancia abierto para poder tomar clases desde su casa. Pero lo que te quiero decir, Raúl, es todos estos desafíos que nos ha planteado la pandemia, creo que los hemos ido sorteando exitosamente. Hemos sido un ejemplo de cómo llevamos las decisiones en materia de salud pública, de cómo llevamos las decisiones en términos de reactivación económica, y ahora un ejemplo de cómo se pudo hacer un regreso a clase seguro. Bien, déjame, y lo ligo con el tema de la deuda de Jalisco. Pediste este préstamo de varios millones. De hecho, a nivel nacional el INCO da a conocer que Yucatán, Jalisco y otros estados son los que, digamos, aumentaron más su deuda en esto, ¿sí? Y ese dinero, ¿cómo se ha usado y si está debidamente justificado? Más que justificado. O sea, sin haber tomado esa y otras muchas decisiones en la mesa de reactivación, nuestra economía estaría en los mismos términos que está la economía nacional. Mira, te voy a dar un dato importante. En el primer trimestre de este año, Jalisco ya tuvo un indicador positivo en términos de crecimiento del PIB. 2.2% de crecimiento en el primer trimestre de este año, mientras el país todavía trae menos 3 y cacho por ciento en este mismo año. Gracias a estas medidas, porque es el crédito, e insisto, muchas otras medidas, pudimos lograr un crecimiento en el último año, en medio de la pandemia, del 37% de nuestra capacidad para atraer inversión extranjera directa, mientras el país tenía números, o sigue teniendo números, negativos. Somos el segundo estado, de desconfianza, claro, además. Somos el segundo estado que más empleos ha recuperado en la etapa de reactivación de la economía. Todas estas medidas tienen que ver con eso también. El crédito generó debate, lo de siempre, ya, ¿para qué repetir lo mismo? Tuvo debate porque creo que hay muchas historias de créditos tomados por otros gobernadores que se manejaron en la opacidad y que se fueron los recursos a todo menos a lo que la gente necesitaba. Hoy los recursos del crédito fueron vigilados por un comité ciudadano que ha expresado que el proceso para licitar, para planificar las obras a las que se iban a destinar los recursos y la ejecución de las obras ha sido muy exitosa. Las obras ahí están, se han hecho y fueron parte del proceso de reactivación. El sector de la construcción es un sector que genera muchos empleos y que genera toda una cadena de reactivación económica muy importante. Lo que te puedo decir es que hoy la deuda per cápita de Jalisco, es decir, la deuda de cada ciudadano en Jalisco, es mucho menor que la de la Ciudad de México, de los que tanto se quejaban. Digo, simplemente en el periodo del hoy presidente de México al frente del gobierno de la Ciudad de México, pues el incremento de la deuda fue como de 14,000 millones de pesos. Entonces, a ver, entendiendo con objetividad los datos, podríamos decir que hoy Jalisco tiene finanzas sanas, que tiene un nivel de endeudamiento perfectamente manejable, que tenemos inclusive más margen si fuese necesario hacia adelante o por otro gobernador, hay un margen suficiente en ese sentido. ¿Vas a pedir un nuevo préstamo? No, no lo tienes no está pensado. Planificado, no está planificado ni pensado tomar un nuevo crédito, pero lo que te quiero decir es que nuestras finanzas son muy sólidas. Jalisco tiene una economía que va avanzando, tiene márgenes de maniobra presupuestal muy superiores a los que tienen otras entidades del país, pero eso es porque lo hemos hecho bien, porque estamos usando el dinero de manera correcta, porque somos un gobierno que rinde cuentas, un gobierno que aplica políticas y principios de austeridad. Es decir, cada decisión que se tomó en esta emergencia, incluyendo el tema de crédito, a mí me hace sentir muy orgulloso de haber tomado la ruta correcta y de haberlo hecho de la mano de los ciudadanos de Jalisco, es decir, con el apoyo del sector privado, del sindicato de trabajadores, de las universidades, de organismos que participaron en la mesa de reactivación económica y que entendieron la importancia de echar a andar el sector de la construcción como una de las estrategias centrales a través de este crédito para la reactivación de nuestra economía. Peribús, señalabas hace rato que las laterales no se van a hacer. Se necesita dinero federal. A ver, explícanos un poco esto. Ya vemos la obra muy avanzada, ya pasamos por el periférico, ya están poniendo el separador del carril. En fin, ¿cómo vamos? No, las laterales se van a hacer, llevamos ya más o menos la mitad de las obras de las laterales, pero se van a terminar el año próximo, porque la parte que falta de recursos para terminar las laterales es el compromiso que hizo el gobierno federal y todavía no llega el dinero. Estamos hablando de alrededor de 1,500 millones de pesos que faltarían para terminar las laterales del periférico. Sin embargo, la obra del macrobús, la obra del peribús o macroperiférico, creo que vamos a tener que afinar ese nombre porque luego sigue generando confusión, pero es otro tema. La obra de transporte público, que por cierto, Raúl, déjame decirlo,
Es la obra de transporte más grande que se está haciendo en toda Latinoamérica. Vamos a mover casi 400,000 pasajeros al día. Se va a acabar esta historia funesta de la ruta 380. La Cerdo 80. ¿Qué te platico? El sistema de transporte va a estar operando en diciembre de este año. Como nos comprometimos, lo terminamos este año. Y seguiremos con las obras de las laterales hacia adelante en la medida que vayan llegando los recursos. Pero la obra de infraestructura de transporte público y lo que estamos haciendo en términos de transformación del entorno urbano, o sea, porque además del peribús, va el programa de reforestación del periférico. Tú ya lo vas viendo. Todas las protecciones que hay en la infraestructura llevan árboles. Estamos recuperando una enorme cantidad de árboles en nuestra ciudad. Lleva la ciclopista más grande de todo México, 80 kilómetros de ciclovía, y es una obra, insisto, de transporte público importante, pero todavía más importante en términos de tener un periférico digno para nuestras ciudades. Hoy, cuando vemos un tramo ya terminado, hay varios tramos que ya se ven casi terminados, pues yo creo que solamente cosa de pasar para ver la diferencia y decir, pues este es el periférico que se merecía Guadalajara. ¿Cuándo ya estará operando? Diciembre de este año. En diciembre estará ya camiones. Camiones articulados, ya están en Guadalajara los camiones. Ya vamos a empezar a poner las protecciones, estamos terminando estaciones y cruces peatonales. En diciembre de este año estará operando, Dios mediante. Dos temas más, Tlaquepaque. A ver, dice ayer Luis Ull, dirigente de Morena aquí, Mario Delgado, dice que saques la mano de la elección de Tlaquepaque. Qué chistoso, ¿no? Que los que se están queriendo robar esta elección en la mesa, ahora hablen de sacar las manos. Mira, yo no opiné en todo el proceso electoral, no me he metido en el proceso electoral y voy a mantener esa postura. Yo creo que hoy necesitamos gobernantes que entiendan lo que nos toca hacer a nosotros. Y a nosotros no nos toca hablar de las elecciones. Lo único que te puedo decir es que aunque no comparta la decisión de las autoridades judiciales, o sea, el video del cardenal no fue suficiente para mí, yo lo he dicho, se me hizo excesivo el tema. Yo quisiera no opinar mejor. Claro que tengo mi opinión. Y me parece que lo que sucedió no está bien. Pero es una decisión tomada por las instituciones electorales, jurisdiccionales, y hay que respetarlas. A ver, lo que pase en la elección de Tlaquepaque es decisión de la gente de Tlaquepaque. Yo creo que la gente tomará su decisión. Yo creo que el Congreso cumplió con su responsabilidad para emitir una convocatoria apegada a la ley y vamos a estar atentos al resultado. ¿Pero ¿no? solo mujeres para excluir al candidato de Morena? Es un asunto que tiene todo el respaldo desde el punto de vista jurídico y yo no creo que tenga una dedicatoria para nadie. Son acciones afirmativas que nos permiten seguir avanzando en la equidad y en la igualdad entre mujeres y hombres, que es parte de nuestro marco legal, es un mandato legal. Y creo que en ese sentido, pues estar diciendo que nos hemos involucrado en temas electorales, pues, o que nos estamos involucrando, pues es simplemente un despropósito. Yo voy a seguir siendo respetuoso, me toca gobernar para todos, sin pensar en colores y partidos, y así lo voy a seguir haciendo. Déjame terminar con el tema de la universidad. Sí, el que haya ido Raúl Padilla a la toma de protesta de Lemus y de Frangé, pues fue una seña. No sé por qué, porque fue también a mi toma de protesta como gobernador. Hace 3 años. Sí, y no pasa nada. A ver, Raúl Padilla es al final de cuentas un actor político más de este estado. Yo no tengo enemigos en la política. Puedo tener adversarios, pero no enemigos. Y al final de cuentas, yo creo que en torno a este asunto, por toda la historia y todo lo que ha pasado, pues siempre va a haber ruido. Pero lo que te puedo decir es que no comparto esta idea de la existencia de un conflicto pues con un grupo en especial, mucho menos con la Universidad de Guadalajara. Pero tú lo has dicho, gobernador, o sea, si has dicho que Raúl Padilla es hoy mismo el presidente lo volvió a decir, tú lo retomaste en días pasados. Yo puedo no compartir muchas cosas sobre los temas de liderazgos y grupos políticos en este estado, pero lo que sí defiendo y defenderé es que la universidad tiene que ejercer su autonomía de verdad y que las decisiones de la comunidad universitaria sobre cómo se organizan, cómo se gobiernan y cómo funcionan son decisiones de la comunidad universitaria. Sí. Yo quiero a la universidad más allá del discurso, porque esos principios me los inculcaron en mi casa. Mi padre fue rector de la universidad y siempre respetaré
la idea de la autonomía universitaria. ¿Cómo mantener esa relación Ese es el buena tema. con la UDG y con el grupo caciquil? ¿Cómo manejarlo? Esa es una línea difícil de establecer. Y en ese sentido, lo que yo creo que hemos visto en los últimos meses con la discusión sobre este tema del presupuesto y el museo y el hospital, pues es una manifestación de esto que te menciono. A ver, el gobierno de Jalisco tomó una definición a partir de una propuesta que nos hicieron un grupo de diputados, la mayoría de los diputados del Congreso, para priorizar hoy la construcción del Hospital Civil de Tonalá por encima del Museo de Ciencias Naturales. Y defiendo mi decisión, porque yo creo que es más importante el Hospital Civil de Tonalá que un Museo de Ciencias Naturales. No significa que no se vaya a hacer el museo, significa que en este momento hay que empezar por lo más urgente. Y eso no significa desde ninguna perspectiva una declaratoria de guerra o la búsqueda de un conflicto. Al contrario, el propio rector de la universidad ha dicho en innumerables ocasiones lo que este gobierno que yo encabezo ha ayudado a la Universidad de Guadalajara. Estamos haciendo preparatorias, hemos anunciado 2 centros universitarios nuevos, el de Tlajomulco y el de Tlaquepaque. Hemos hecho un enorme esfuerzo para apoyar a la universidad. Entonces este tema de Raúl y el grupo político me parece que no debe de nublar la vista y confundirnos en esta idea de que hay un conflicto con la universidad. No hay ningún conflicto con la universidad. Lo que haga Raúl es asunto de Raúl. Yo hay muchas cosas que no comparto. El uso de la universidad para fines políticos es algo que yo no comparto. Pero tampoco pienso o considero que haya un enfrentamiento abierto, ni mucho menos. Yo estoy muy tranquilo y concentrado en mi trabajo. Bien, termino con el tema de las lluvias. A ver, nos ha golpeado Zapopan, Tlaquepaque, Vallarta, muchos municipios, Ajijic, ahora hace unos días. Sí, recursos, ayuda, apoyo. La gente sigue pidiendo apoyo y ayuda, gobernador. Pues hemos atendido a toda la gente que ha tenido alguna afectación en un tiempo de respuesta récord. El asunto que pasó hace unos días en Chapala y Jocotepec se va a atender, ya se están haciendo los censos y se va a apoyar a la gente. Y lo hemos hecho sin un peso del gobierno federal, porque el gobierno federal desapareció el Fonden. Y entonces nos dejó a los estados toda la responsabilidad de atender estas afectaciones. Pero a todos los municipios afectados en la costa ya les dimos apoyos, a los municipios afectados por el huracán Nora también ya estamos apoyándolos, estamos reconstruyendo la infraestructura dañada, no se va a quedar nadie sin apoyo, Raúl. Pero cuando hablas la declaratoria de emergencia, ¿para qué se hace esa declaratoria si no hay dinero del Fonden? Pues es que es justo lo que estamos esperando, porque el gobierno federal, a través del secretario de Gobernación, yo me reuní con él, nos dijo que nos va a ayudar, pero no nos ha dicho ni con cuánto ni cuándo. Estamos en espera de eso. Ya hicimos todos los trámites, todo el procedimiento, pero la gente necesita una respuesta rápida. Entonces, lo que es el apoyo para recuperar menaje de casa y algunas otras afectaciones, por ejemplo, en comercios, en algunos puntos, el gobierno del Estado lo está pagando con recursos propios. Bien. Y eso va caminando bien, pero pues nos habla, Raúl, sin duda, pues de lo que a veces nos cuesta trabajo entender, que lo que vivimos este año, una sequía brutal, como no había sucedido en décadas, con muchísimos incendios y luego tormentas y fenómenos naturales como los que hemos visto, pues es los efectos de la acción del hombre en la naturaleza, y a quienes tienen alguna duda sobre si el cambio climático es un tema de verdad, pues mejor que le echen un ojo a la realidad. Y otras cosas, ¿no? Invasiones de todo, arroyos. Tirar basura y bloquear canales. Todo eso. Fíjate que por eso tiene todavía más sentido y más importancia el premio que nos acaban de entregar de las Naciones hace unos días de las Naciones Unidas. Imagínate qué orgullo. La ciudad de Guadalajara, junto con París y con Sanso en Dinamarca, como las 3 ciudades con el premio global a la acción climática. Las 3 ciudades que están demostrando el compromiso para enfrentar este desafío que no es de México, que es del mundo, y en el que cada quien tenemos que aportar. ¿Qué valores se tomaron? Es el plan de acción climática en su conjunto. Ese plan se hizo integrando varias medidas que han sido también polémicas y de debate. Ahí está, por ejemplo, el tema de calidad del aire y la verificación vehicular, el tema del saneamiento del río Santiago, todo el tema de la recuperación de nuestros bosques urbanos y de nuestra red de parques en la ciudad. Tiene que ver con una serie, tiene que ver con la posición que hemos asumido en el tema de energía para evitar que en Jalisco se instalen empresas de energías fósiles, que hoy vaya que es un tema de discusión nacional. Es una apuesta que se viene haciendo desde hace muchos años, es un premio que tiene que ver con un trabajo que iniciamos desde hace tiempo y que hoy está teniendo un reconocimiento global pues de esta magnitud, porque hay luego premios que dicen, pues ya cómo y te damos el premio. No, este es un premio de la ONU. Así es. Y nos pone, pues imagínate, junto a París.
estamos muy bien y falta mucho por hacer, pero ahí va la ciudad avanzando. Gobernador, gracias por estar aquí en Mega Noticias, en Gracias este a ti. programa a fondo. Como siempre nos gusta abordar los temas a fondo y esperamos que próximamente podamos seguir platicando. Me da mucho gusto verte, Raúl. Gracias. Saludos al auditorio. Y a usted que nos ve, muchas gracias. Lo esperamos la próxima semana en otro